evitando una visión invertida. La representación del terreno. La línea de tierra que divide el suelo eje de coordenadas horizontales del modelo de espacio se convierte en el terreno actual donde se ancla la construcción. Fundamentos de la axonometría. Perspectivas axonométricas ortogonales. Las perspectivas isométricas en la que los tres ejes de referencia forman entre sí ángulos iguales. Las perspectivas dimétricas. Es donde dos de los ángulos que forman los ejes son iguales respecto al papel o al dibujo, como es el ejemplo que vemos abajo. Las perspectivas trimétricas. Esta es en la que los tres son diferentes. Perspectivas axométricas oblicuas. En este grupo solo se hace mención a aquellas que en los planos de referencia del objetivo es paralelo del observador y su proyección sobre el plano se produce de forma sesgada, aunque los rayos de proyección continúen paralelos entre sí. Croquis en perspectiva axonométrica. Es una representación más intuitiva y simple de las proyecciones en sistema diédrico. Podemos describir y tomar medidas de algún elemento que sea susceptible de observarse desde un punto de vista elevado, captando todas sus proporciones. Variantes recomendadas. Las axonometrías que más se emplean en los croquis a mano alzada son la isométrica, la militar y la caballera. Cuando se trata de describir algún proyecto no construido, es recomendable hacer un croquis del edificio completo que se describa la relación entre sus diferencias de elementos que se ven desde una vista elevada. Esto puede ser los tamaños para con lo que mencionamos antes, distribuir bien el espacio. La toma de medidas. Medidas es valorar una extensión o longitud basándose en un sistema de medidas. Se utilizan algunos instrumentos que reproducen fielmente un patrón oficial de medidas. Las medidas son las distancias entre las distintas partes de un edificio, que se toman resiguiendo sus parámetros o entre los mismos. Sin embargo, estos valores no son precisos y no se complementan con la orientación o los ángulos que forman entre ellos. Para medidas generales horizontales en planta se utilizan cintas métricas largas y flexibles. Y para las parciales siempre se la refiere a un origen conocido y se utilizan cintas métricas más pequeñas y rígidas. Hay algunas técnicas de medición, como podemos ver en las imágenes. La primera es, para tomar medidas verticales se utilizan cintas métricas rígidas o en casos especiales, pequeños distanciómetros. Para tomar los ángulos de inclinación, el proceso se reduce a medir la altura desde el suelo de los dos extremos del plano inclinado y la longitud del parámetro. Para mediciones de alturas superiores a 3 metros se utiliza una mira o una regla extensible desde el suelo o un distanciómetro. Si podemos acceder al techo, podemos dejar caer una cinta para tomar la altura de la estructura que queremos medir. El inconveniente de esto es que no podemos obtener medidas intermedias que están en medio de la obra. Los pasos para elaborar un croquis. Primero debemos reconocer el lugar, observando si es ortogonal o presenta algún sesgo. Si hay elementos repetitivos como pavimentos, columnas, entre otros elementos, que nos dan una pauta y una noción de la escala humana del espacio. Si no tenemos estos elementos, podemos medir la distancia a pasos. Luego se divide el papel en áreas equivalentes al número de proyecciones con una posición relativa a la planta, que ocupará el lugar central de nuestro croquis.
Al tener ya una idea del tamaño y de cómo queremos orientar las proyecciones, dividimos la anchura del papel en las unidades de ancho que tenga la planta. Añadimos 3 unidades más por cada alzado y se deja un par a cada lado para la rotulación. Debemos valorar la intensidad de las líneas de los encajes, de los ejes de simetría, de los tabiques, de los muros principales, de todos los elementos que vamos a ubicar en el croquis. Si el espacio es simétrico, podemos simplificar el croquis dividiendo la planta en mitades, de manera que en una se represente, por ejemplo, el pavimento y en otra el techo, o en una los contornos y en otro los detalles del pavimento. Por último, tomamos las diferentes cotas, primero las globales y luego las parciales, que ubicaríamos en el plano, al margen de las representaciones y orientadas de una forma que no necesitemos girar el papel para leerlas. El dibujo resultante debe ser a escala gráfica proporcionado a nuestras pautas. En los espacios que obtenemos vacíos, podemos representar croquis pequeños para diferentes detalles de la estructura. Aquí tenemos varios pasos que se siguieron para elaborar el croquis final. Primero se encaja las líneas, se las traza con suavidad para los diferentes elementos de esta. Después se define ya el valor de la línea en conjunto y luego se complementa el croquis incluyendo detalles constructivos, pueden ser diferentes descripciones escritas y, como mencionamos anteriormente, pequeños detalles del croquis. El resultado final debe ser un dibujo preciso y ágil que nos permita diferenciar los parámetros y elementos del espacio. El croquis en la arquitectura. Se lo utiliza para el levantamiento y la toma de datos de un edificio existente o para la elaboración de planos y ejecutar una obra nueva. Es un dibujo que se aproxima al proceso manual de construcción, ya que es preciso. También se le puede decir que es un dibujo de instrucciones, caligráfico y narrativo. Los usos del croquis. Su práctica es imprescindible para quienes inician en la carrera de arquitectura, ya que es una forma de aprender arquitectura midiéndola y dibujándola. En ámbito profesional, el croquis lo podemos utilizar en las fases iniciales de un proyecto para dar las medidas intuitivas o para tomar las medidas ya existentes en una estructura. Las representaciones axonométricas se utilizan para describir el volumen de una obra. El croquis de autor. Determinados arquitecturas y autores, en estos encontramos arquitecturas populares e históricas, reinterpretaciones modernas de una obra o artesanía. En estos utilizamos el croquis con frecuencia para presentaciones de los proyectos. Práctica del croquis. El croquis en arquitectura, como se vio anteriormente, es una forma rápida y también un poco precisa al principio para captar las impresiones de un edificio o plasmar los datos mínimos de un problema arquitectónico, con el fin de que luego mejoremos este primer boceto para darle mayor detenimiento, precisión y tiempo de dedicación. Ahora, la práctica de croquis de espacios interiores. Pasos a seguir. Primero debemos de realizar, como en cualquier croquis que hagamos, debemos de realizar un recorrido de reconocimiento. Debemos de analizar los espacios, los elementos, para realizar un diagrama muy esquemático del espacio. Luego debemos de plantear los ejes de referencia. Estos ejes de referencia son importantes, ya que nos ayudará a realizar el croquis de una mejor manera.
Se debe definir los ejes de referencia generales de todo el espacio a lo largo de los pasillos de forma rectilínea y otros particulares de cada ambiente, a modo de ramificaciones, priorizando que coincidan los ejes con las puertas de acceso, del pavimento, aristas, desniveles, etc. Es decir, los elementos. Estos ejes se toman de forma muy genérica por medio de pasos o mediante una cinta métrica y se trazan al papel. Luego debemos de tomar las medidas a simple vista y desde el eje de referencia. Como anteriormente vimos cómo podemos tomar las medidas, ya sea por cintas métricas o también por pasos. También debemos de trazar los centros de curvatura en base a los ejes de referencia y a las mediciones realizadas. Ahora, el croquis de espacios exteriores, proceso de elaboración. Primero debemos, como anteriormente dije, debemos de reconocer, debemos de explorar, debemos de ver la estructura para determinar las dimensiones de la planta y de los elementos. Al determinar primero las dimensiones de la planta sirve como la base del croquis, al igual que la determinación del tamaño requerido de papel. Luego se dibuja la base donde se situarán las zonas pavimentadas, la de vegetación y los muros que lo rodean. A los muros se les da un grosor dependiendo si son macizos o huecos. Después se proyectan los alzados en la dirección hacia donde miran, encajando las alturas por proporciones y definiendo huecos macizos y voladizos ya encajados en planta. Luego se analiza la geometría de la figura observando un juego compositivo modular que ayudará a proporcionar y encajar el croquis. Luego se traslada este juego compositivo a un croquis de mayor tamaño donde refleje todos los elementos. Ahora, croquis de una arquitectura tradicional. Estrategia de trabajo. Como en la arquitectura tradicional, al ser obras arquitectónicas antiguas, lo primero que se debe de hacer es recorrer la obra íntegramente por dentro y por fuera y de diferentes puntos de vista. Esto se debe de hacer ya que con el tiempo estas obras se deterioran y cambian su forma por grietas, desniveles, etc. Luego se establece un eje del trazado de la obra y a su vez se debe tomar datos pautando pasos o con la ayuda de una cinta métrica larga. Se debe empezar desde la puerta de acceso para que este eje conduzca a todas las estancias en tramos rectos y tomando giros de ángulo recto a partir del que surgirán otros trayectos. Con los ejes y los tramos se realizan las primeras mediciones intuitivas, ya sea por pasos o ya con una cita métrica que es un poco más precisa, en el papel, dejando márgenes para las cotas y las anotaciones. Por último, se encaja todo lo obtenido y se sigue detallando más y más el croquis, donde primero se perfilan los cerramientos interiores y después los elementos complementarios. Muchas gracias. Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo no les quedó claro? Esteban, Dylan. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, creo que no tenemos dudas. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escuchan? Sí, arquitecto, no hay dudas. Ya. Por parte de los asistentes, ¿alguna duda? Bueno, parece que el tema es bastante claro. Vamos a empezar a trabajar pues el asunto de los croquis y vamos a empezar por las plantas arquitectónicas. Así que la siguiente tarea ya es trazar a mano alzada plantas arquitectónicas, para lo cual van a ser dos ejercicios. Uno,
van a hacer el croquis de la planta de su dormitorio con todo inmuebles, con todas las características del piso, etcétera. En una lámina A2 y a escala, obviamente, midiendo con una cinta métrica o 1 metro, lo trasladan al tamaño A2 a la escala que deban utilizar. ¿Alguna pregunta sobre ese primer ejercicio? ¿Me confirman si me escucharon bien? Disculpe, Erki, era de nuestro dormitorio. Sí, tu dormitorio, donde Ya, duermes, listo, gracias. haces un croquis de la planta, ¿Es con carboncillo o es con otro tipo de lápiz? no con el mismo carboncillo. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta sobre la primera tarea para el miércoles? Arqui, disculpe, ¿puede repetir otra vez, por favor? No le escuché muy bien. Todo, Sí, le escuché que hay que hacer una planta del dormitorio, una planta arquitectónica. ya, espérame un ratito. Por favor, disculpe la molestia. No te preocupes. Solo dame un... Ya, a ver, repito. Ya vamos a empezar a hacer, pues, trabajos de croquis y los primeros croquis, obviamente, que vamos a hacer son las plantas arquitectónicas. Obviamente, después en las próximas clases sí seguiremos haciendo croquis de fachadas, cortes y perspectivas. Pero vamos a empezar con las plantas arquitectónicas, así que espero que su pulso ya esté bastante bien, porque haremos plantas arquitectónicas de carácter cuadrangular, rectangular, circular, plantas triangulares, etcétera, etcétera. Plantas irregulares. Entonces, por favor, aquel que sienta que su pulso todavía no está bien, vuelva a hacer varios ejercicios de trazo de líneas. La primera tarea de este tipo de croquis que vamos a hacer, pues, es hacer el croquis de la planta de su dormitorio. Obviamente van a medirlo con una cinta métrica o 1 metro y lo van a trasladar a su lámina A2. Y van a utilizar la escala que sea la más grande para que su dormitorio entre en toda la planta, en toda la lámina 2. Obviamente dependerá del tamaño de su dormitorio para aplicar la escala que vean que es la más adecuada. No sé, ahí Daniela, ¿te quedó más claro? Sí, Arqui, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre esta tarea? Sí, Arqui, tal vez tiene alguna recomendación para transformar las medidas al papel. Eso te explico, dependerá mucho del tamaño de tu dormitorio. ¿Utilizas la escala? ¿Ya te enseñaron a utilizar el escalímetro en dibujo arquitectónico? Aún no. Aún no. Ahí sí estamos graves. Bueno, ¿alguien sabe utilizar el escalímetro? ¿De ustedes? Pregunto. Ninguno, todavía no les enseño. Bueno, entonces vamos a dejar de lado la escala y vamos a hacer más bien a trabajar en base a las proporciones. Van a dibujar el croquis de la planta de su dormitorio con todos los muebles y obviamente proporcionando el dibujo, tomando como proporción su cama. En base a la cama, pues van a dibujar su planta y proporcionar los demás elementos en base a la cama. No van a utilizar todavía escala alguna, sino simplemente la visualización y la proporción como les explico. No sé si ahí está claro, Jennifer, ¿quién me preguntó? Sí, ahí ya está claro. Sí, bueno, tarea de dibujo arquitectónico. ¿Cuál es su profesor? ¿Puedo saber? Osvaldo Altamirano. Ah, bueno.
Me imagino que ya próximamente les enseñaré. ¿Qué están haciendo? Disculpen las preguntas, pero quiero saber, ¿qué están haciendo en dibujo arquitectónico? Ahorita estamos en oval, o sea, tomando los temas de óvalos, como figuras y así, cuadriláteros, todo eso. Geometría básica. Sí, Oh, ya, bueno, está bien. Entonces, de momento dejemos el tema de las escalas, porque sí, es toda una clase en la cual se les explica las escalas y eso tiene que hacer el profesor de dibujo arquitectónico. Entonces vamos a dibujar en base a las proporciones, sin escala. Lo que sí, su dormitorio debe entrar en toda la lámina, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Entonces, el dibujo iría solo, o sea, sin medidas, ¿verdad? Solo el dibujo. Sí, solo el dibujo. Ah, ya. Gracias. Ya, para ayuda de lo que les acabo de mencionar de esta primera tarea, pues van también a trazar el croquis de la planta que les acabo de subir al chat. Por favor, revisen si es que sí se cargó bien, si se les abre en este chat. Ahí hay una planta que les cargué. Esa es la segunda tarea, dibujar a mano alzada esa planta. Obviamente también debe ocupar el máximo el tamaño de la lámina 2. Con eso más o menos ya pueden dibujar pues el mobiliario que tienen en su dormitorio como referencia. ¿Alguna pregunta de esta segunda tarea? Arquitectito, toca hacer a mano alzada. O sí. Sí, todo a mano alzada. Una pregunta, en esas líneas que son bien gruesas, también las pintamos nomás con el Claro, carboncillo. Ya, sí, por gracias. favor, tal cual, pintado tal cual. O sea, tú lo que ves dibujas. Eso es dibujo natural y hacer un croquis. Lo que se ve se dibuja. ¿Sí? No sé si ahí contesté tu pregunta. ¿Quién era? Pues, Sí, gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, bueno, la imagen que nos mandó pues es generalmente cuadrada, ¿no? Es cuadrado. Entonces Es una pues planta cuadrada. sí, entonces como nuestro lado de rectangular pues solo ocuparíamos, Sí, obviamente que te entre el alto, ¿no es cierto? El ancho ah, obviamente te va a sobrar porque es un cuadrado. claro, No debes alargar la planta, sino dibujarla tal cual con las proporciones que tiene la planta. allá listo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, Arqui. Las líneas del fondo que están como grises, ¿esas también tenemos que trazarlas? Sí, claro, todas a carboncillo, más ligeras, no tan presionadas, obviamente. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo creo que el tema de croquis y pues la tarea está claramente entendida, dado que no hacen más preguntas. Ahora sí, vamos revisando la tarea para hoy y empezamos con Alessandro David. Por favor, ¿me puedes enseñar tu tarea? Profe, ya le escaneé, ¿le comparto el escaneado o prendo la cámara? A ver, comparte la pantalla con el escaneado, si está bien escaneado, por favor. No, esto nomás.
Ya, arquitecto, perdón. Ya, espérame un ratito, ya veo. Bueno, si falla todavía el círculo muchísimo, Alessandro, así que ve practicando más, por favor. Porque vamos a hacer plantas circulares y pues tienen que ser perfectas estas plantas circulares. Ya, arquitecto. A ver, el siguiente. Igual, están chuecas todavía las líneas, Alessandro. O sea, ya tienes que ir mejorando el pulso. Esta planta cuadrangular mismo debe estar perfectamente trazado. A ver, la siguiente. Sí, las composiciones bastante bonitas, pero sí el pulso todavía nos falla, Alessandro. A ver, la siguiente. Ujú. Bueno, esta de los triángulos está mejor. A ver, la siguiente. Sí hay fallas todavía por ahí, Alessandro. Te recomiendo que mejores tu pulso más para que puedas hacer unos trazos de croquis adecuados. ¿De acuerdo? Ya voy a repasar entonces, arquitecto. Gracias. Sí, póngale ganas y mejore el pulso. Hasta aquí ya se acabaron los ejercicios, pues como ves, de aquí haremos ya ejercicios de croquis. Y ahí sí necesitas tener un buen pulso, si no esas plantas van a aparecer todas torcidas. Gracias, Alessandro. Amy Mabel. Igual le puedo compartir pantalla. Sí, claro. Ya. Obviamente que a ratos les pediré que me compartan en cámara, por favor, y no se olviden que todos los ejercicios tienen que mostrármelos al final del semestre para la evaluación, para comprobar, ¿no? Que ustedes hayan hecho todos los ejercicios. Ahí sí se observa. Sí. Ya, por ahí hay uno que otro triángulo torcido, pero está bastante bien ahí. A ver, la siguiente. Ya le cambié. Espérate, no se carga. Sigo viendo la misma. No, Amy, no se me cambia, sigo viendo lo mismo. Y ahí se cambió. Y ya se había Ahorita ya cambiado. está. No, ahorita ya está, esa es la otra. Bueno, pero era que hagas algo diferente, pues has hecho lo mismo, habiendo tantas composiciones posibles. A ver, Yo pensé que tocaba hacer casi lo mismo. no, diviértete, pues, un arquitecto es creativo, Amy. Ya. A ver, la siguiente. Está bastante bien el círculo. Por ahí uno que otro te falla, pero hay que mejorar todavía, Amy. A ver, la Ya. siguiente. Si hubieras cambiado también, pues haz lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí. ¿Qué pasó con tu creatividad, Amy? Ah, Si eres creativa, pensé que tocaba hacer similares, entonces. Sí. porque la arquitectura gran parte es creatividad, ¿no? Ajá. Pero como digo, pensé que tocaba hacer casi lo mismo. Bueno, sé creativa, te digo, ¿no? Ya. A ver, la siguiente. Ya, todavía las horizontales te fallan mucho. Así que a practicar, Amy. Esas Ya. plantas tienen que quedar perfectas y trazadas a mano, ¿no? Sí. Igual voy a seguir practicando. Tienes que. Ujú. A ver, la siguiente. Ya está. Sí, todavía te fallan las horizontales, bastante. A practicar, Amy. Ya. Gracias. A ver. Dame un número, Amy. Creo que no alcanzamos a revisar a todos. 15. Gracias.
Karen Estefanía, ¿me puedes mostrar tu deber, por favor? Sí, ya le muestro. Igualmente le puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, no sé si ya se logra visualizar. Sí. Lo que no veo es tu nombre puesto al lado derecho, Amy. Perdón, Karen. Ah, ya, perfecto. Todos tienen que tener tu nombre, ¿no? Ya, el círculo está bastante bien, te comento. Ah, por ahí los pequeños todavía te fallan un poco, tienes que mover mejor la muñeca. Sí, como que en los No, grandes va mejor que en los pequeños. aunque sí, un grande, uno que otro grande está medio ovalado. Tienes que tener más cuidado, pero bastante bien. A ver, la siguiente. Y una pregunta, ¿si estás trabajando con carboncillo, no? Sí, sí estoy trabajando con carboncillo. Ya, porque algunas líneas parece que fueran lápiz muy Es suave. que algunas como que se refleja la luz en algún lado, entonces las otras se ven más gruesas. Ah, ya, bueno, pero procura ser más uniforme en el trazo también. Ya. Bastante bien. A ver, el siguiente. Ujú. Ah, en cambio, a ti te fallan las verticales, todavía te salen chuecas, Karen. Practica más las verticales para que no te salgan inclinadas, ¿no? Si te fijas. Sí, A ver, la siguiente. ¿Esta le hiciste segunda o primera que la anterior? no, esta fue la segunda. Pues ya te parece que al rato te está cogiendo la pereza, ¿no? Porque la primera está mejor que la segunda, cuando la segunda debe ser mejor porque hay más práctica, ¿no? ¿Sí? Sí, Y que si te sientes cansada, descansas un ratito, pero no dañes el trazo. Si la cuestión es que vaya mejorando, no empeorando. A ver, la siguiente. Ya bueno, por ahí una que otra línea todavía falla, pero está bastante bien. A ver, la siguiente. Esta está mejor trazada, los triángulos son mejor definidos. Bastante bien, pero cuando te sientas cansada, por favor no dañes el trazo y descansa y luego sigues trabajando. Esa sería la recomendación. ya, muchas gracias. Dame un número, Karen. 13. Gracias. Francis Josué, ¿me puedes mostrar tu tarea, por favor? Buenos días, arquitecto. Ya le presento. Ya le comparto. Gracias. Ya se disculpe. Sí, ya estoy viendo. Ya el círculo hay que mejorarlo un poquito. Todavía hay muchos óvalos por ahí. A ver, el siguiente. Y así uno que otro todavía te sale medio ovalado. Hay que mejorar el trazo. A ver, la siguiente. Igual las verticales se te inclinan todavía un poco, Josué. Sí, ya voy a ir mejorando eso, arquitecto. Ya voy Sí, practicando más. hay que mejorar. A ver, la siguiente.
Sí, hay que mejorar. Hay que mejorar el trazo de igual de las horizontales un poco. A ver la siguiente. Los triángulos están mejor. A ver la siguiente. Ya, mejor están los triángulos, pero por ahí una que otra línea todavía te falla. Hay que mejorar para que las plantas, los croquis te salgan bien hechitos. Ya, arquitecto, gracias. También número, Francis. 7. Gracias. Daniela Lisbeth. Ya le comparto pantalla. Ya, gracias. Ya. Ahí está. Ya. Se puede No, visualizar. sí, sí, ya estoy viendo. Déjame revisarle. Ya. Bastante bien, Daniela. Tu composición me gusta, pero si hubieras hecho unos circulitos más grandecitos Ya. para que practiques. Y Ya. luego sí hay muchos círculos que todavía suman como ovalados. Así que debes practicar, Dani. Ya. Ya aquí. Esta es la segunda. Ya. Sí, bastante bien, igual la composición, pero todavía se te deforma mucho el círculo. Hay que practicar, Dani. Sí, sí, Arqui, gracias. Ya le bajo. Pero ya por tu cuenta, practica, ve, mira lo que fallas y practica por tu cuenta, trata de mejorar, porque ya vamos a hacer croquis y ahí deben estar bien, ¿no? Sí, sí, Arqui. Sí, yo voy a practicar más. Porque igual los círculos se me hacían la mayoría ovalados. Ya. Entonces, Y alguna que otra línea oblicua también todavía te sale torcida o sí, hecho curva, si te fijas, así que hay que practicar, Dani. sí, A ver es la que siguiente. ya. No hay pretextos, o sea, en la arquitectura no puedes poner pretextos, porque si una columna te sale torcida, ¿qué tienes que hacer, Daniela? Volver a ver que fallé. Exacto, botarla y volverla a hacer bien, ¿no es cierto? Porque no la vas a dejar torcida, porque se puede caer la edificación, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, no vas a decirle al cliente de pretexto, es que me falló el ojo, es que me falló el martillo, ¿no es cierto? Sí, Arqui tiene razón. Ujú. Ya, ya les bajo la otra. Ya, y sí hay que practicar un poquito más, ¿ya? Sí, A ver la siguiente, ya le cambié. la otra, los cuadrados. Este es de acá. Ya, sí está la composición bonita, pero está torcido todavía, Dani. Sí. Sí, sí, tiene razón. Esta no me salió así ya torcida, como oblicua. Algo así. Ajá. Sí, ya parecen triángulos, no parecen cuadrados. Y aquí. Ya, y si vas a practicar, haz un trabajo más denso, porque entre más dibujes, más practicas, ¿ya? Ya, ya aquí. Muchas gracias. Gracias. Dame un número, por favor. El 4. Gracias. Camila Montserrat, ¿me puedes Bueno, mostrar tu tarea, por favor? sí, Gracias. ahorita comparto la pantalla. Ya, mientras compartes, me esperan un minutito, por favor, voy al baño nada más.
Ya, gracias Camila, ya estoy revisando. Ya todavía hay algunos círculos ovalados por ahí, Camila, si te fijas. Sí, como que en la parte de la izquierda comienzo bien y de ahí se van para arriba. Ajá, tienes que manejar mejor tu muñeca, darle un mejor giro, ¿no? ¿Sí? Ahí va a mejorar los círculos con el giro de la muñeca. Ok. Práctica. Ok, y aquí ya sí, ya te ha cogido la perecitis, ¿no? Y ves esos Es óvalos, por no ¿no? decir mal, bien. Ajá. En vez de mejorar, lo dañaste más, ¿no? A ver, la siguiente. Ya, igual hay que seguir practicando horizontales y verticales, por favor. Ya con la planta vas a darte cuenta que necesitas trazar bien. A ver, la siguiente. Ya, bueno, aquí sí mejoraste un poco, pero todavía hay líneas torcidas, Camila. A Ok. ver, la siguiente. Ya, sí, sí hay mejora. A ver, la siguiente. Ya, un poco torcido todavía. ¿Sí ves cómo te vas torciendo? Ujú, y más se nota en esta parte de acá. Ujú. Como que se van haciendo más chiquitos también. Sí, y en plantas a veces sí tenemos que trazar triángulos, por ejemplo, para diseñar pisos. Así que, por favor, Camila, mejorar ese trazo y las plantas ya tienen que salir perfectas, ¿no? Sí, arquitecto. Ya, gracias. Dame un número, Camila, por favor, el último que vamos a revisar. El 10. 10, gracias. Emilia Gabriela, ¿me puedes mostrar tu tarea, por favor? Sí, buenos días, ya le comparto. Ya, gracias. Ya, Emilia, todavía se nos deforman los círculos, ¿no? A ver, la siguiente. Ese está mejor. Uno que otro nomás parece óvalo. Hay que mejorar todavía, Emilia. ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí me escuchas, Emily? Sí, arquitecto, es que ha estado apagado el micrófono. Ah, ya. Igual las verticales, horizontales, todavía deformas mucho y se ve bastante torcido, Emilia. A ver, la siguiente. Igual hay que ir mejorando más, Emilia. Ya tanto trazo debería estar mejor. Sí, sí he estado también practicando, pero me falta todavía mejorar. Vamos a ver cómo te salen las plantas. Tienen que ya salirte bien hechitas, ¿no? Ya, Camila, Emilia, perdón, hay que seguir trazando, pues, y trabajando ya por tu cuenta. Si ves que algo te falla todavía, pues, por favor, trázalas hasta que esté perfecto. Ya, arquitecto. Ya, gracias. ¿Alguien que voluntariamente quiera mostrarme su trabajo?
Dale, Nicole, Andrea. Buenos días, arquitecto. Ya le proyecto. Ya, gracias, Nicole. Ahí ya se puede ver. Ya. Perfecto, está bastante bien tus círculos. Un poquito el trazo se nota medio tembloroso, es porque tu carboncillo está un poco áspero. Sí, he tratado de mejorar lo que nos recomendó de ir girando para desgastar por partes iguales. Ya, sí vas mejorando, pero todavía el carboncillo asoma como tembloroso, ¿sí ves? Ujú. Creo que es la calidad del carboncillo más. Otra cosa, eres muy insegura, Nicole. Un poco. Sí, porque te siento que presionas bastante el carboncillo, ¿no es cierto? A veces me pasa que al principio estoy presionando bastante y llego al final y no presiono tanto. Y también me pasa lo contrario. Al principio es como que presiono muy sutil y termino con un trazo muy grueso. Ya, o sea, sí es como inseguridad, Nicole. O sea, al comienzo si te sientes insegura, pues traza en una hoja aparte, practica un poquito hasta que sientas confianza y luego sí ya vas a hacer el trabajo y vas a ver que mejora y presionas con la misma intensidad todo y pues no tan fuerte, ¿no? Ya, arquitecto. Gracias. Sí, como consejo. Pero de ahí el trazo está bastante bueno, Nicole. A ver la siguiente. Esta es la segunda. Sí. Bueno, acá desmejoraste, sí hay que mejorar, no desmejorar. Muchos óvalos acá. Sí, Hay creo que que coger. una está como muy ovalado y otra creo que hice demasiados que se ven todos juntos, entonces aquí sí está mejor la primera. Sí, podría ser, pero así hagas junto, pues el círculo tiene que seguir siendo círculo, ¿no es cierto? Ujú. Y sí veo muchos más óvalos aquí. ¿De acuerdo? Sí. A ver la siguiente. Ya sí, a ratos como que lo que se repite, ¿no? Demasiada presión en unas líneas y menos presión en otras. Hay que ser un poquito más regular, ¿de acuerdo? Ya, listo, arquitecto. Y seguir mejorando. Todavía hay muchas líneas chuecas por ahí y no quiero ver plantas chuecas. Esa ya es la siguiente. Sí, hay muchas líneas chuecas, Nicole, todavía. Hay que mejorar. A ver la siguiente. Está mejor. Igual la presión, por favor, trata de ir presionando uniformemente. Ya. Y esa es la última. Ya, bueno, bastante bien. Hay que mejorar el trazo en cuanto a la presión y en cuanto a la intensidad, ¿ya? Pero creo que está bastante bien. Ya, ya, arquitecto, muchas gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más que quiera presentarme voluntariamente? Bueno, al parecer no hay nadie más. Pues listo, chicos. ¿Algún? Carlos. Sí, a ver si le puedo intentar porque mi computadora está muy lenta y quería A ver, mostrarle para ver, pero a dejé ver, ver dale. si me puede esperar unos minutos porque no sé si voy a cargar o no. A ver, dale. Intenta. Mientras tanto, pues, mientras Carlos carga, ¿alguna duda sobre la tarea, sobre el tema tratado? Vuelvo a insistir en las preguntas.
Ahora que ya se puede. Sí, ya visualizar. estoy viendo. Sí, ya estoy viendo. Ya, o sea, todavía se deforma el círculo mucho, Carlos. Hay que seguir practicando. Y las líneas verticales las haces bastante inclinadas. Ya. Carlos, hay que mejorar. Imagínate una planta ahí toda torcida. Hay que mejorar, Carlos. Listo, aquí. Las oblicuas te salen mejor realmente. Los triángulos, una que otra línea está torcida. Pero sí, las líneas horizontales y verticales todavía nos falla, Carlos. Hay que practicar. Ya, listo, aquí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera voluntariamente presentar? ¿Que tenga alguna pregunta o duda? Ya, chicos, si no hay más dudas, preguntas o inquietudes, pues nos vemos el próximo día miércoles. Que tengan un buen día. Hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego, arquitecto. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego con todos.